iniciar un proceso en contra de esta jueza que ha tomado esta determinación. Y para hablar en detalle del tema, ya estamos con el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, que nos visita esta noche en A Todo Plus. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Daniel. A través de tu medio de comunicación, saludar a todo Bolivia. Un gusto tenerlo con nosotros, ministro. Bueno, usted está anunciando un proceso en contra de esta decisión que se ha asumido por esta jueza. Bueno, sí, primero llama poderosamente la atención que primero se haya hecho todo un movimiento para trasladar a la señora Mayerlin Castedo de la ciudad de Trinidad a una audiencia en la ciudad de Santa Cruz. En esta audiencia, la señora Mayerlin Castedo aduce que ella tuviera una enfermedad terminal y que por esta enfermedad y por humanidad se la debiera dar la cesación a la detención preventiva. Lo curioso es que en los certificados que se muestran, los certificados médicos, es un aneurisma. Allá en el Beni todos nos conocemos, sabemos que ella sufrió un accidente cardiovascular hace un tiempo, pero eso no es una enfermedad terminal. Y además llama más la atención cuando no solo se ve ella beneficiada con esta medida sustitutiva, sino que además se beneficia a los dos hijos que están en el proceso con ella. Y además, para seguir aumentando la sorpresa, resulta que les dan detención domiciliaria sin escolta policial. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿Que la señora Mayerlin Castedo y sus hijos escapen del país? ¿Que no se pueda realizar una profunda investigación respecto a los nexos que tienen con el narcotráfico? Primero, a ver, deberíamos analizar por qué salta a la luz el tema del narcotráfico o de este clan de narcotráfico del Beni. Porque, como vos bien lo decías, agarran a un sobrino de la señora Mayerlin Castedo en Paraguay con una avioneta con más de 400 kilos de droga. Si los países que son amigos y que están alrededor de nosotros no descubren los nexos de droga, en nuestro país no se descubrían los clanes de narcotráfico. Para nadie es sorpresa si vos haces un poquito de investigación en el Beni, que hay muchas familias que están vinculadas al narcotráfico. Hay muchos jóvenes que han muerto estos últimos 10, 15 años en temas de narcotráfico. Avionetas que han caído en el Brasil, que han caído en el Perú, que han caído en el Paraguay. Pero bueno, el narcotráfico tenía un manto de resguardo hacia estos clanes que se habían adueñado del Beni. Esa es una realidad. Y yo vengo del Beni, yo vengo de Trinidad y conozco la realidad. Y entonces a mí no me pueden decir que eso no está ocurriendo o que no ocurría. Ocurría. Y si vamos más allá, estimado Daniel, la señora Mayerlin Castedo no es una persona cualquiera que aparece hoy o que estaba sumergida en el anonimato. La señora Mayerlin Castedo fue fiscal en el Beni. Fue la fiscal que firmó la suspensión del exgobernador Ernesto Suárez. Recordarás vos el 16 de diciembre del 2011 cuando se da un golpe de Estado en el Beni. La señora Mayerlin Castedo después fue directora departamental del Trabajo. Eso lo designa directamente el gobierno nacional. Y luego fue secretaria departamental de Desarrollo Humano del ex gobernador Alex Ferrier. Cursan miles de fotos de la señora Mayerlin Castedo con Evo Morales, con Juan Ramón Quintana, con Alex Ferrier. Cursan otra foto del hijo de la señora Mayerlin Castedo, que es parte principal de este clan, con la hija también de la señora Mayerlin Castedo y Evo Morales y Juan Ramón Quintana. Mayerlin Castedo era una operadora política de Juan Ramón Quintana en el Beni. Eso es fácil demostrarlo. ¿Ese era el nexo con el exministro? Por supuesto, y esa era la protección que tenía la señora Mayerlin Castedo en el Beni. ¿Es el manto que usted se refiere, de protección? Es esa protección que siempre tuvo ahí en el narcotráfico. Y fíjate vos esto que es muy interesante, cómo van saltando las cosas. Recordarás vos el caso del señor Montenegro, que recientemente ha sido extraditado. Pedro Montenegro. ¿Con quién lo vinculan a Montenegro? Con Romero. Y luego en la vendetta interna política cae Mayerlin, que es vinculada a Quintana.
Esa era una pelea interna que tenía el MAS entre dos hombres poderosos que querían controlar el narcotráfico en el Beni, ¿no? Esto no es casualidad, no es casualidad que aparece Romero vinculando ahí a magistrados de las altas esferas, y tampoco es para nada coincidencia que aparece el tema de Mayerlin vinculada a Juan Ramón Quintana. Esa era una vendetta, una pelea que tenían en su momento dos ministros poderosos. ¿Es una zona en la cual operaba el exministro Quintana? Por supuesto, Quintana fue operador por lo menos casi 10 años en el Beni, político, y que además era el que daba las órdenes de quienes eran protegidos, y que además las investigaciones nos van a llevar más adelante, estimado Daniel, también con el financiamiento del narcotráfico a campañas políticas, la campaña del ex gobernador Alex Ferrier. Hay vinculadas avionetas que fueron prestadas por este clan familiar para las campañas del ex gobernador Alex Ferrier. Y esto va a ir sacando además muchas otras cosas ya en la investigación. Por eso es que nos llama la atención que hoy la justicia boliviana, a través de esta juez, la señora Ana Gloria Rojas Flores, muy suelta de cuerpo, de una cesación a la detención preventiva sin ningún otro tipo de seguridad, ¿no? Los arraigos que ella pone arraigos, esos arraigos se tramitan en 10, 15 días a veces, Daniel. Y la justicia está entrando en vacación judicial mañana. ¿Qué estaban esperando? Que la falta de escolta, la falta de control jurisdiccional, más allá de los jueces que van a quedar de turno, y el trámite de arraigo le dé tiempo para escapar a la señora Mayerlin Castedo, para tratar de sacar del escenario muchos elementos que hay dentro de la investigación. ¿Qué se presume de la decisión que ha tomado este juez? ¿Protección? Más que protección, yo creo que existe, y lo vamos a investigar el consorcio de jueces y abogados. A ver, los últimos 14 años, y esto yo lo digo siempre con mucho pesar, estimado Daniel, porque como abogado uno se siente dolido, uno se siente frustrado, que prácticamente los procesos en materia penal en la etapa preliminar, que es la que llamamos cautelar, se han convertido en saber de memoria 3 artículos y conocer al fiscal o conocer al juez y tener un intermediario que ahí hace del que lleva la plata. En eso se ha convertido desgraciadamente la justicia penal, y sobre todo en los temas de narcotráfico. Nosotros vamos a iniciar auditorías a los juzgados cautelares y vamos a demostrar algo que ya sabemos qué es lo que está pasando. Ninguno de los procesos de narcotráfico prospera. Terminan en la etapa preliminar. ¿Qué es lo que ocurre? Agarran al narcotraficante, lo meten 3 meses a la cárcel, después de 3 meses agarran, desvirtúan los parámetros que pueden obstaculizar la investigación, el narcotraficante sale, habiendo obviamente puesto plata, y posteriormente esto, el proceso no continúa más. No hay sentencias condenatorias, no hay sentencias ejecutoriadas, y la mayoría de los narcotraficantes pasa como a un hotel de lujo en las cárceles, están 3, 4 meses y salen. Es decir, que el narcotráfico ha penetrado esta esfera del Poder Judicial. Por supuesto, está demostrado con el tema del señor Montenegro, y hay muchos otros casos que van a ir saliendo a la luz que estuvieron ocultos en este gobierno. Estuvieron estos ocultos porque el anterior gobierno era parte de esta red. A ver, el 90% de la coca del Chapare, no lo digo yo, lo dicen los estudios, va al narcotráfico. Las avionetas que salen al Perú traen droga del Perú hacia Bolivia. Cristalizan la droga, duplican o triplican el valor y la sacan al Brasil. Los estudios dicen que era un negocio de 3.000 millones de dólares al año. Entonces, si vos movés 3.000 millones de dólares entre el Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay, alguien tenía que ser el protector más o menos de esto. Y bueno, las investigaciones van a dar cuenta de lo mismo que estaba denunciando hoy el colega ministro Murillo, donde hay gente involucrada en altas esferas, que eran los recaudadores de este dinero,
que era la gente que se beneficiaba de este negocio y que le permitía ciertos beneficios, si querés vos, a esta gente. En San Joaquín en algún momento no han podido sacar narcotraficantes de esa ciudad. En Santa Ana, Yacuma, pasa lo mismo. Entonces, si hay este vacío de Estado del poder, en esos momentos quiere decir que era alguien el que definía que determinados lugares del Beni, hay otros lugares en Bolivia, yo voy a hablar del Beni, estaban respaldados por el gobierno, estaban respaldados por las autoridades. ¿Hasta qué nivel estaban respaldados? Porque hemos mencionado al exministro de la Presidencia. ¿Habría subido más la protección a otros niveles tal vez? Bueno, por lo menos los indicios de más de una foto nos muestran a narcotraficantes con el expresidente Evo Morales. Recordarás vos el asesor que sale al Brasil, ¿no? O sea, el ex Zárate Drogas, o sea, hay muchos elementos que te dicen que es demasiada coincidencia que gente allegada al MAS, entre autoridades y personas particulares que después se demostró que están vinculadas al narcotráfico, aparezcan al lado del presidente. Se supone que este país, más allá de que estábamos en un régimen de un dictador, hay pues inteligencia policía, hay inteligencia militar, que sabían, ¿no?, de las actividades ilícitas de esta gente. A ver, en el Beni, Daniel, un joven como el hijo de Mayerlin Castedo, que a los 24 años tiene 3, 4 aviones, más allá que están con testaferros, y eso se lo puede demostrar, pero que él maneja 3, 4 aviones, cada avión a $350.000, o sea, te tiene que llamar la atención. Un joven que empieza a comprar casas por todas partes del Beni, que empieza a comprar casas en los lugares más caros de Santa Cruz, como es el Urubó, ¿no? Y que nadie lo sepa, o sea, eso quiere decir que habían nomás determinadas instituciones del Estado que sobrellevaban esta situación porque al final de cuentas se beneficiaban de ello. ¿Y cómo se puede desmontar toda esta estructura tan compleja, con tanta corrupción, con tanta penetración del narcotráfico? Yo creo que primero la seña más fuerte que estamos haciendo nosotros es la institucionalización. Hay que demostrar institucionalidad, por eso nosotros le hemos pedido al órgano judicial y al Ministerio Público, más allá de la duda razonable que nosotros tenemos de cómo llegaron a sus cargos, se los hemos dicho de frente, que empiecen a actuar en base a la Constitución y la ley. La gente está esperando una señal también de ellos y que no se equivoquen como hoy se ha equivocado esta juez, ¿no? Démosle a la gente la certeza de que a pesar de haber llegado en un gobierno totalmente desinstitucionalizado, hoy ellos tienen la oportunidad de actuar en base a la Constitución, en base a las leyes. Démosle esa señal. Fíjate vos cómo la población es sabia. La población le dijo no al gobierno el 21 de febrero del 2016 y después, ya con el fraude consumado, la gente salió y protestó. La gente en Sucre hoy está protestando en contra de las altas autoridades de este país en tema judicial, porque no confía en ellos. Y si ellos no dan una muestra, bueno, es la población a la que ellos tendrán que rendirle cuenta. Yo creo que los jueces hoy deben dejar de pensar en hacerse, no voy a decir todos los jueces por si acaso, hay jueces que son probos, que son idóneos, que están ahí por el amor que le tienen a la carrera judicial, pero hay jueces que quieren llegar a su cargo para en 2 o 3 años volverse millonarios, y eso debe terminar en el país. Para acabar con el narcotráfico necesitamos institucionalización. Para acabar con el narcotráfico necesitamos que el Estado tenga presencia en todas partes de este país, lo que no ocurrió en muchos lugares. Ahí lo tenés el Chapare, que es tierra de nadie, ¿no? Lugares tal vez en Yapacaní, hay lugares fronterizos que todavía hay que tener presencia estatal, ¿no? Y por supuesto, lo más importante desde mi punto de vista es que tenemos que darle más importancia al tema de la educación. Tenemos jóvenes que se quieren convertir en millonarios de la noche a la mañana, se vuelven pilotos a los 20, 21 años porque creen que con eso van a solucionar su vida. Además yo los veo muy incentivados con algunas series que han empezado a salir, que si bien no son el núcleo del problema, pero que a la gente que todavía no tiene una formación correcta
la incentivan a querer ser todo lo que hemos visto en esa serie de los Pablo Escobar, los Chapos Guzmán, que más o menos lo idealizan como alguien, como un ejemplo a seguir. Y a propósito de esta juez y lo que usted nos señala, ministro, ¿sería necesario hacer cambio de jueces, fiscales, renovar? Bueno, a ver, nosotros tenemos una propuesta desde el ministerio, yo te la adelanto. Al año se debe hacer una nueva convocatoria de jueces. Hay muchos jueces transitorios. Eso de los jueces transitorios ha sido un negocio. $20.000 cuesta en este país ser juez. Entonces, si vos pagás por llegar, vas a cobrar lo que pagaste, ¿no? Lo querés recuperar. Nosotros, nuestra propuesta es primero que la convocatoria debe cambiar. Debe ser una convocatoria mucho más apegada a los términos de lo que significa ser juez. No todos los abogados hemos nacido para ser jueces, eso es lo principal. Es como en cualquier carrera, vos tenés que especializarte en determinadas cosas. El juez debe tener, si querés, términos de referencia muchos más duros o más estrictos para llegar a ser juez. Nosotros hemos solicitado que dentro de la convocatoria no solamente tenga que ver con un tema de currículum, ¿no?, sino que haya también una etapa de selección y de criterios psiquiátricos, que además la entrevista que se haga sea una entrevista pública y no sea entre cuatro paredes. El Consejo de la Magistratura y los órganos judiciales tienen redes sociales, nosotros tenemos canales estatales y los canales privados que se quieran plegar a transmitir las entrevistas también deben participar. Debe haber una comisión de selección mucho más amplia de la que hoy existe, donde hasta el examen ahí se filtraba, muy raro. Tenemos que hacer exámenes aleatorios en un sistema de un software que permita una mayor seguridad de que ese examen no va a ser vendido. Necesitamos que participen los colegios de abogados, las universidades, los sectores sociales, para que haya una mayor participación de actores que puedan decir, bueno, esta persona merece ser juez, ¿no? ¿Cuándo se daría este proceso? Bueno, más o menos se ha proyectado desde el Consejo de la Magistratura que entre enero y febrero se tiene que presentar la convocatoria. Son casi 200 jueces que se tienen que institucionalizar. Hay que sacar esos jueces transitorios que llegaron por el dedazo. Tenemos gravísimas experiencias de gente con una formación muy, muy precaria. Ni siquiera te voy a decir en lo profesional, sino desde la parte del colegio. Jueces que no tienen ni siquiera ortografía para escribir, o sea. Y los abogados litigantes que me están escuchando saben de lo que estoy hablando. Es un desastre en muchos juzgados el nivel de los jueces. Cero criterio, o sea, interpretación, no existe. Eso debe cambiar en Bolivia. Si nosotros mejoramos el nivel de nuestros jueces, obviamente vamos a garantizar lo que queremos, que es equidad, que es una justicia equilibrada, que criterios de oportunidad. Y creo que eso lo debemos hacer con las señales que estamos mostrando en los otros órganos. En el Tribunal Supremo Electoral, un hombre como Salvador Romero ya te está dando línea de cómo deben ser los otros vocales del Tribunal Supremo Electoral. O sea, si vas a poner un Salvador Romero y no vas a poner a alguien más o menos de su talla o que le llegue por ahí, lo demás es desastroso, ¿no? Entonces la vara es tan alta. Hoy se lo nombra a Jorge Quiroga como delegado internacional, o sea, estamos dando muestra de que debe venir lo mejor para institucionalizar este país, para que en este tiempo que nosotros estemos, le demos fortaleza al nuevo gobierno que venga y pueda continuar un camino de institucionalización. ¿En ese camino de institucionalización también al nivel del Ministerio Público? Sí, por supuesto. A ver, como yo te decía al comienzo, yo soy lo más sincero y más franco porque creo que es necesario ser sincero y franco en esta época, en este momento que estamos viviendo. Nosotros tenemos un fiscal general que ha estado al lado del gobierno todo el tiempo. En Diremar, el doctor Lanchipa. El doctor Lanchipa, en el Tribunal Supremo de Justicia, de manera interina, puesto a dedo. Sabemos cómo llega como fiscal general con los 2/3 del MAS, se decidían las cosas al dedo, no había el debate que debió haber en la Asamblea.
Pero de la misma manera que ha llegado el doctor Lanchipa ahí, han llegado los del Tribunal Supremo de Justicia y han llegado los del Tribunal Constitucional Plurinacional. Nosotros, ¿qué le hemos dicho? Nosotros no vamos a venir a ingerir, a presionar para que ustedes renuncien, porque nosotros creemos en la institucionalidad, más allá de que no somos ingenuos de cómo ustedes llegaron. Pero ustedes tienen una oportunidad de demostrarle al país que en base a sus facultades, a sus competencias y a sus fallos, que son los que hablan por ustedes, demostrarle al país que sí estaban presionados. Todos nos han dicho, estábamos presionados, no teníamos la capacidad de independencia, de actuar conforme deberíamos actuar. Está bien, hoy están libres de eso. Hagan las cosas bien, no sigan el ejemplo de la doctora Ana Gloria Rojas. ¿Y cómo lo están haciendo ahora, según usted? A ver, yo creo que hay señales de alguna manera con el tema de algunas personas. Por ejemplo, veíamos hace rato el caso del señor Samuel Doria Medina, donde se levanta el arraigo. Después del año 2017, el caso Focas. Vemos el caso del señor Franklin Gutiérrez de Abdecoca. Vemos el caso del señor albañil del Potosí, que gritó Bolivia, dijo no, y lo metieron preso. Es gente que ya está siendo liberada, sobreseída. ¿Santos Ramírez entra en esa categoría también? Yo creo que en el caso del señor Santos Ramírez, más allá de que habría que revisar todo el proceso y ver si hubieron abuso, ya se cumplieron ciertos términos, ¿no? Él estuvo 11 años preso. Creo que los criterios de oportunidad se han abierto para los jueces. Nosotros, no te voy a adelantar todo, pero el miércoles, junto a la presidenta Yanine, vamos a lanzar una oportunidad para restablecer las garantías y los derechos constitucionales en Bolivia. Tenemos más de 1.300 exiliados, tenemos que dar la oportunidad de que esa gente vuelva al país, que se presente y pueda apersonarse a sus procesos, que pueda purgar rebeldía, que pueda defenderse dentro del país en base a los criterios del debido proceso y el derecho a la defensa. Creemos que esas van a ser señales positivas. Si el órgano judicial, si los administradores de justicia quieren lavarse la cara y dar señas a ese país, creo que tienen que seguir la ruta de la institucionalización, tienen la oportunidad. Los que cometan errores, por decirlo de alguna manera, o actos de corrupción, van a ser procesados. Nosotros no vamos a ser más aquellos que permitan la impunidad en este país. Creo que estos 14 años, querido Daniel, han sido demasiado duros para muchas familias. Hay familias que se han destruido, hay familias que se han separado, hay gente que ha sufrido. Hay gente que no tiene nada que ver con casos políticos, pero está sufriendo por la corrupción de los jueces que te piden hasta una botella de whisky por sacarte un decreto. A ese nivel ha llegado la administración de justicia. Y yo creo que es hora de revalorizar a la justicia, a los administradores de justicia, y está en sus manos, está en las manos de ellos. Pero si seguimos, con el perdón de la palabra, alcahueteando el narcotráfico, no vamos a llegar a ninguna parte. Y estaremos pendientes de los anuncios del próximo miércoles. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel, agradecerte por la oportunidad y bueno, estamos siempre disponibles para venir acá. Era un gusto. Gracias, ministro Álvaro Coimbra, con nosotros. Nos vamos a la pausa en A Todo Pulmón. Son las 22 horas con 31 minutos.